Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Como habíamos dicho en videos anteriores, estamos llevando a cabo una serie que hemos titulado En defensa de las doctrinas de la gracia. ¿Y por qué en defensa de las doctrinas de la gracia? Pues porque las doctrinas de la gracia son doctrinas fundamentales de la fe. Doctrinas fundamentales de la fe. Son doctrinas que definen la fe cristiana y definen lo que los cristianos creen acerca de su propia fe y acerca del contenido de esa doctrina soteriológica en general, o sea, la doctrina de la salvación, y por lo tanto es una doctrina fundamental. Así que las doctrinas de la gracia que explican el evangelio, por eso es que en el video anterior aclaramos que las enseñanzas del tulip sí son el evangelio, porque las doctrinas de la gracia son las doctrinas bíblicas que explican las digamos distintas áreas que abarca el evangelio como tal. Recordamos que el evangelio es la obra de Cristo, en virtud de la salvación de los pecadores. Por lo tanto, la obra de Cristo abarca una serie de cuestiones, y las doctrinas que están, digamos, que se expresaron en ese concepto que se conoce como el tulip, lo que hacen es explicar de manera clara y bíblica cómo es que opera el evangelio. Por lo tanto, podemos afirmar que las doctrinas de la gracia, o las doctrinas que se encuentran en esa confesión de fe de los cánones de Dort o cánones del Concilio de Dordrecht, pues sí corresponden coherentemente con el evangelio de la gracia, el evangelio bíblico. Y estamos haciendo esto porque estamos respondiendo, estamos dando una respuesta a una publicación que hizo alguien, porque desconocemos el nombre del dueño de esta persona que publicó, pero que publicó en su perfil de Facebook bajo el nombre de Verum Argumentum. Y entre las cosas que publicó está este párrafo que comenzamos a leer en el encuentro anterior, pero que no pudimos atender, no explicar todo el contenido de ese párrafo, porque era mucho contenido y evidentemente no lo podíamos hacer todo en un solo video. Por eso lo dividimos en más de una parte. Tratamos una primera parte en ese segundo párrafo de la publicación de Verum Argumentum, donde él dice que las enseñanzas del tulip no son o no corresponden al verdadero evangelio, y que son una distorsión del verdadero evangelio de Cristo, y que estas doctrinas no se encuentran en las escrituras. Nosotros en el video anterior aclaramos todo esto y vimos que las enseñanzas del tulip, o sea, las doctrinas de la gracia, pues sí están en las escrituras, sí son bíblicas y sí corresponden coherentemente con las enseñanzas del evangelio. Por lo tanto, no hay ninguna disparidad, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna incoherencia entre las doctrinas de la gracia que se expresan en la confesión de los cánones de Dort o cánones del Concilio de Dordrecht y el evangelio de Cristo. Y así pues le estamos respondiendo a este señor, que no sabemos quién sea, porque en su perfil de Facebook no aparece su nombre, solo aparece ese título, Verum Argumentum, y respondimos como él publicó una cosa falsa, una cosa malintencionada, pero además una necedad burda, una necedad torpe. Decir que las doctrinas de la gracia no son bíblicas y no están en las escrituras es el colmo de la tontería. Entonces, pues estamos dando respuesta a esa publicación. Ahora, vamos a continuar con ese mismo párrafo que iniciamos en el video anterior, y vamos a continuar con lo que sigue a continuación, que no pudimos ver
en el video anterior por cuanto el contenido ya se hacía muy extenso. Entonces, vamos a leer nuevamente el párrafo en su totalidad. Es un párrafo, no es mucho, pero vamos a atender a lo que sería la segunda parte. Dice el párrafo segundo de la publicación de Verum Argumentum: ¿pero es el tulip calvinista el evangelio? Y responde: no, enfáticamente, no es el evangelio, puesto que tales doctrinas, o sea, las doctrinas de la gracia, que son las que se definen o las que se expresan o las que se comunican en los cánones del Concilio de Dordrecht bajo el título o bajo la sigla de TULIP, dice que esas doctrinas no se encuentran en las escrituras ni en el período patrístico temprano, es decir, en el período patrístico preagustino, o sea, en el período de los padres de la iglesia antes de Agustín de Hipona y antinicena, o sea, antes del concilio de Nicea. A esto respondimos que los padres de la iglesia no atendieron directamente estas cuestiones porque no eran un asunto de problema para la iglesia en ese momento. O sea, las doctrinas que se expresaron en el concilio de Dordrecht se expresaron en ese momento precisamente porque estaban atendiendo a ese problema específicamente. Había un grupo de hombres llamados, o sea, un grupo de ministros, de pastores en la iglesia de Holanda en el siglo XVI, finales del siglo XVI, XVII, XVI. Bueno, había un grupo de pastores que estaban siguiendo las doctrinas de Jacobo Arminio, y entonces ellos presentaron al concilio de iglesias de Holanda, presentaron un grupo de doctrinas que eran correspondientes con la ideología de Jacobo Arminio, para que la iglesia de Holanda cambiara su doctrina soteriológica, cambiara su doctrina de la salvación, para que esa doctrina fuera en conformidad, fuera conforme, fuera coherente con las enseñanzas de Jacobo Arminio respecto a la doctrina de la salvación. La iglesia de Holanda se reúne en un concilio ecuménico, un concilio que invitó o del cual formaron parte todas las iglesias reformadas de Holanda, pero no solo de Holanda, sino también iglesias reformadas de otras partes de Europa en ese momento. Y después de varios meses de investigación ardua, pues llegaron a la conclusión de que las enseñanzas de Jacobo Arminio respecto a la salvación eran erróneas, y por lo tanto ellos desecharon esas propuestas de los remonstrantes arminianos y confirmaron las doctrinas de la gracia, las doctrinas del evangelio bíblico, tal y como se expresan en las escrituras y como lo vimos en el video anterior de esta serie. Entonces, hoy, pues, por supuesto, estamos dando un breve repaso inmediato para continuar en lo que corresponde a la segunda parte del párrafo de la publicación de Verum Argumentum, que primeramente dice que el tulip no es bíblico, que las doctrinas de la gracia no son bíblicas, que no aparecen en las escrituras, que no aparecen en el periodo patrístico temprano, no aparecieron en ese periodo de la historia porque los padres de la iglesia tuvieron que atender otros problemas más graves, problemas con otras herejías que también estaban afectando a la iglesia, que amenazaban a la iglesia en ese momento, y ellos tuvieron que responder a esas otras herejías en ese periodo, y además porque también estaban enfrentando constantemente el peligro de la persecución del Imperio Romano. O sea, los padres de la iglesia atendieron las cosas que eran necesarias en ese periodo de la historia, no atendieron estos detalles de estas doctrinas específicas, no porque no las hayan atendido propiamente, sí atendieron a esas cosas, pero no con los detalles amplios y digamos abundantes que se trataron en el periodo en que se llevó a cabo el concilio de Dordrecht, porque en aquel momento esos asuntos no eran un problema para la iglesia, no eran un asunto
que los padres tuvieran que atender con urgencia. En este caso, la Iglesia Reformada de Holanda sí tuvo que atender estos asuntos con urgencia. Entonces todo ocurrió de esa manera históricamente. Pero el hecho de que no encontráramos, digamos, estas doctrinas desarrolladas al pormenor, o sea, desarrolladas detalladamente en el periodo patrístico, no significa que los padres de la Iglesia no hayan tenido, no hayan abordado, no hayan tratado estos asuntos. Sí los trataron, pero los trataron no con toda la riqueza y de abundancia de detalles, porque no eran asuntos de un problema emergente que tuvieran que tratar en ese momento. Por lo tanto, no lo hicieron así, pero sí dejaron vestigios de algunos detalles respecto a estas doctrinas que pudiéramos perfectamente, que podemos encontrarlo perfectamente. Vamos a hacer incluso un video posterior donde vamos a tratar esos asuntos de ese periodo patrístico temprano con relación a las doctrinas de la gracia. Lo vamos a hacer posteriormente, porque igualmente ahora no pudiéramos abordar ese tema ampliamente, porque el contenido que tenemos para hoy también es amplio. Entonces, continuamos con la segunda parte del párrafo de Verum Argumentum. Sigue diciendo el párrafo de Verum Argumentum: como también admitió el teólogo suizo y protestante Karl Barth, un nombre suizo un poquito difícil de pronunciar, pero Karl Barth. Ahora, es interesante, y habíamos dado anteriormente, en videos anteriores, habíamos dado un pequeño preámbulo, un pequeño avance de este detalle. Ya habíamos mencionado este asunto en videos anteriores como algo que íbamos a tratar posteriormente, y hoy ha llegado el momento de tratar este tema específicamente. O sea, ¿qué está pasando aquí? Lo que está sucediendo es que Verum Argumentum está diciendo que las doctrinas del tulip, las doctrinas de la gracia, no son bíblicas, no aparecen en las escrituras, no aparecen en el periodo patrístico temprano, lo cual todo es falso, todo eso es falso. Lo demostramos en el video anterior que es falso. Sí son bíblicas, sí aparecen en las escrituras, sí aparecen, no desarrolladas ampliamente en el periodo patrístico temprano, pero sí aparecen, sí hay tratamiento de los padres de la Iglesia respecto a estos asuntos. Lo que pasa es que, como dijimos, no ampliamente, porque no eran asuntos de importancia urgente que tuvieran que tratar en ese tiempo. Ellos tuvieron que tratar con otros problemas, y bueno, vamos a hablar de eso en otro video posteriormente. Ahora, ¿qué está diciendo a partir de aquí en adelante? Verum Argumentum ahora lo que hace es apoyarse, darle como un mayor peso a su argumento. Lo que él está diciendo es que esas doctrinas no son bíblicas. Y entonces ahora dice, eso también lo admite el teólogo protestante suizo Karl Barth. Él también admite que esas doctrinas no son bíblicas. Él también admite que esas doctrinas no son correctas, que no está bien. Ahora, ¿quién es Karl Barth? ¿Quién es Karl Barth? Este es un personaje, pero lo que más en parte me asombra, pero que veo además como este hombre, Verum Argumentum, que es el que está, le llamamos por el nombre de su seudónimo. Ese no es su nombre, evidentemente. Verum Argumentum es como el nombre con el que aparece en su publicación. Entonces le vamos a seguir llamando así, porque no tenemos otro nombre para referirnos a él. Como Verum Argumentum, ya no le basta con publicar la necedad de manera así espontánea y a los cuatro vientos, mostrar cuán necio es realmente al decir que las doctrinas de la gracia no son bíblicas. Solo con decir eso ya es una necedad enorme. Pero ahora, para apoyar esa necedad, se apoya en un personaje, Karl Barth, un teólogo suizo, sí, protestante porque no es católico romano. O sea, este hombre no es que fuera un teólogo reformado propiamente, solamente que está en el grupo de
de los teólogos que no son parte de la Iglesia Católica Romana, sino que es parte de una denominación que es considerada protestante solamente por no ser parte de la Iglesia Católica Romana, pero que en realidad no es que fuera una iglesia o de una denominación propiamente reformada en todo el sentido, o en el sentido ortodoxo de la palabra, porque este hombre definitivamente no fue un teólogo ortodoxo, fue cualquier cosa menos un teólogo ortodoxo. ¿Quién fue este Karl Barth? Este Karl Barth fue todo un personaje. Ahora vamos a entrar en detalles. Dice, como también admitió el teólogo suizo y protestante Karl Barth. Dice Verum Argumentum, ahora citando las palabras de Karl Barth. Vamos a oír lo que Karl Barth dijo y que Verum Argumentum va a citar de ese personaje, de este teólogo del siglo XX. Dice Karl Barth, Agustín, o sea, Agustín de Hipona, Agustín, Lutero, Calvino, o sea, las figuras más prominentes de su tiempo. Lutero y Calvino como los reformadores del siglo XVI, Agustín como la fuente fundamental del pensamiento que nutrió a los reformadores del siglo XVI. Dice Karl Barth, Agustín, Lutero y Calvino equivocadamente habían convertido el evangelio, o sea, las buenas noticias, en malas noticias. Ellos, o sea, Agustín, Calvino, Lutero, ellos dijeron que Dios escogió solo a unos pocos y no escogió a muchos otros. Esto lo dijo Karl Barth en su doctrina de la elección en la dogmática de la Iglesia, volumen 2. Ahora, sigue diciendo Verum Argumentum. Son tan malas las noticias que promueven, o sea, que promueven los reformados. Son tan malas las noticias que promueven los reformados, que existe una gran cantidad de testimonios de personas que sufren de depresión y ataques de pánico por causa del calvinismo, lo cual es admitido por la propia Universidad de Ginebra, fundada por Calvino, o sea, fundada por el propio Juan Calvino, y por eruditos calvinistas como John Balserac en su libro Calvinismo, una breve introducción. O sea, hasta aquí es la publicación, o sea, hasta aquí es el segundo párrafo de la publicación de Verum Argumentum. Para decirlo en palabras simples y vamos a resumir lo más posible, él dice que las doctrinas del Tulip, las doctrinas de la gracia, no son bíblicas, que no se encuentran en las escrituras, que no se encuentran en el periodo patrístico temprano, antes de Agustín y antes del concilio de Nicea, y que esto lo apoya el teólogo suizo y protestante Karl Barth. Karl Barth, un personaje tremendo. Ok, entonces cita las palabras de Karl Barth, que dice que Agustín de Hipona, Lutero y Calvino se equivocaron, que convirtieron el evangelio de por sí, que son buenas noticias, lo convirtieron en malas noticias, porque dijeron que Dios solamente había escogido a unos pocos y que no había escogido a muchos otros, y entonces que en esa cuestión de la elección y la predestinación, esa cuestión, pues que ellos convirtieron el evangelio, que son buenas noticias, en malas noticias, y que eso ha producido ataques de pánico y depresión, y que así lo admiten también los calvinistas propios de la Universidad de Ginebra, y que la que fundó el propio Juan Calvino, en boca también de otro personaje más, John Balserac, que lo escribió así en un libro. Todo esto es lo que está diciendo este Verum Argumentum. Ahora, ¿qué es lo notable de esto? Lo notable es que primeramente ha dicho la gran tontería de que las doctrinas de la gracia no son bíblicas, pero bueno, ya de eso hablamos ampliamente, ya demostramos que sí lo son. Pero ahora entonces él se apoya en la figura de Karl Barth para darle un refuerzo a su opinión de que las doctrinas de la gracia no son bíblicas y no son buenas, no son buenas enseñanzas, en fin, por lo que Karl Barth dijo al respecto. Ahora vamos a ver quién es este Karl Barth. Vamos a entender algo.
Karl Barth fue un profesor de teología en Gotinga, Münster, entre los años 1925 y 1930. En la ciudad de Bonn, entre los años 1930 y 1935. Y en la ciudad de Basilia, entre los años 1935 y 1962. Siendo profesor en Bonn, en Alemania, se opuso decididamente al partido nazi, o sea, se opuso al movimiento nazi que estaba apareciendo en ese periodo. Se opuso. En 1935 fue expulsado de Alemania y se refugió en Basilia, donde permaneció hasta su muerte. Esto es una información que la obtuvimos de el Diccionario de Religiones Comparadas, Ediciones Cristianas, Madrid, 1975. Ok. Ahí encontramos esta información de Karl Barth. Okay, esta es una información sencilla, que fue un teólogo del siglo XX, que fue profesor de teología en varias ciudades entre Alemania y en Basilia, cuando salió de Alemania, que se opuso al partido nazi y que estuvo aquí en Basilia, hasta que murió. Bien, ahora, hasta ahí eso como que es una información bastante general. Ok, ahora, vamos a lo interesante. Karl Barth como teólogo, porque Karl Barth es en quien se está apoyando. Recordemos esto. ¿Por qué estamos hablando de Karl Barth? Estamos hablando de Karl Barth porque es el teólogo que está siendo citado por Verum Argumentum para apoyar su publicación de que las doctrinas de la gracia no son bíblicas. Ahora, ¿quién es Karl Barth como teólogo? ¿Qué creía Karl Barth acerca de la doctrina y acerca de la teología en general? Hay dos polémicas controversiales principales en el pensamiento teológico de Karl Barth. En primer lugar, Karl Barth es de los que pensaba, de los que creía que la Biblia contiene las palabras de Dios, pero que la Biblia en sí misma no es la palabra de Dios. O sea, Karl Barth es un neoliberal. Karl Barth es un neoliberal. Como teólogo es un neoliberal. En ese neoliberal es el que se está apoyando Verum Argumentum. Verum Argumentum se está apoyando en la opinión teológica de un neoliberal que para empezar, ese neoliberal creía, porque ya murió, creía que la Biblia contenía palabras de Dios, pero que la Biblia no era esencialmente, ella como conjunto, no era la palabra de Dios, sino que en ella se hallaban palabras de Dios. Para ponerles un ejemplo de lo que los liberales y los neoliberales creen acerca de este asunto de que en la Biblia se encuentran palabras de Dios, pero que no es ella en general la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del amor de Dios en diversos pasajes, ellos buscan los versículos donde la Biblia habla del amor de Dios, y entonces toman esos versículos donde se expresa el amor de Dios de alguna manera. Por ejemplo, Juan 3:16. Ellos dicen, mira, Juan 3:16 son palabras de Dios. Esas son palabras de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ajá. Pero ahora, si vamos a un pasaje que hable de la condenación, del infierno, de la perdición de los impíos, del castigo eterno, de la ira de Dios, si vamos a esos pasajes, ellos dicen, no, eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Está en la Biblia, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que habla del amor de Dios, pero la que habla de la ira, de la justicia, de la condenación, de la perdición de los impíos, de la inmoralidad, etcétera, etcétera. No, eso no son palabras de Dios. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que habla del amor de Dios. Lo demás no es palabra de Dios. Eso es lo que creía Karl Barth acerca de la Biblia. Karl Barth creía que la Biblia contiene palabras de Dios, pero que no era la palabra de Dios. Entonces, es interesante este asunto porque el que lea la publicación de Verum Argumentum sin entender en general no todo lo que está implicado en su publicación, le pudiera pasar
Lo mismo que le pasó a este otro que fue el que compartió su publicación, Almendariz. El nombre se me pasó, déjame ver si lo encuentro por acá. Sí, aquí está. Ajá, Roberto Almendariz. Roberto Almendariz fue una víctima, vamos a decirlo así, una víctima, pero no una víctima inocente, vamos a hablar claro. No fue una víctima inocente, es alguien que tiene el mismo pensamiento torpe, de ver un argumento, el mismo pensamiento torpe, o sea, alguien que no entiende las doctrinas de la gracia, alguien que no entiende el evangelio en sí propiamente, no lo entiende, alguien que no conoce la palabra de Dios propiamente, y alguien que se está haciendo eco de la publicación de ver un argumento sin entender nada al respecto. Él compartió en su muro de Facebook la publicación de ver un argumento. ¿Por qué lo hizo? Porque él está de acuerdo con esa publicación. O sea que no es una víctima inocente, es una víctima, pero no una víctima inocente. Pero le puede pasar a muchas otras personas que creen la versión arminiana del evangelio, que es una versión incorrecta, completamente incorrecta, pero fueron educados, vamos a decir, teológicamente, vamos a decirlo así, desde una perspectiva de la instrucción o del discipulado cristiano, fueron educados desde esa perspectiva teológica y eso es lo que creen. Y muchos son sinceros en lo que creen. No estamos diciendo que absolutamente todos sean maliciosos, no es el caso, pero algunos sí lo son. Ahora, ver un argumentum es un malicioso y evidentemente ya hemos visto varios detalles como que nos muestran esa malicia, y entre esos detalles está el hecho de que omite citas y referencias, omite palabras, o sea, deja las palabras fuera de contexto, o sea, que presenta una serie de pensamientos en su publicación que el que lo lee ligeramente puede que no se dé cuenta. Y le pase lo mismo que a este Roberto Almendariz, que estando de acuerdo con esa teología arminiana, pues sencillamente comparte su publicación, a veces sin entender lo que está realmente compartiendo. Como le pasa a este Roberto Almendariz, que es como una cotorra que tú le enseñas a decir galletica, y la cotorra dice galletica también, pero no es porque entienda la palabra, o sea, no es que entienda el lenguaje. La cotorra no aprendió el lenguaje, solamente aprendió a repetir un sonido, y es lo mismo que le pasa a este Roberto Almendariz, que repite lo que no sabe, como una cotorra que repite lo que no sabe. Así mismo le pasa a esta persona y le puede pasar a otras tantas personas. En fin, el caso es que ver un argumento está diciendo que este hombre, Karl Barth, él da su opinión de que Lutero, Calvino, Agustín, pues se equivocaron, que la doctrina esa que ellos enseñaron está mal, que eso es incorrecto, convirtieron el evangelio de buenas noticias en malas noticias, pero lo que está pasando realmente es que está citando a un teólogo del siglo XX que era un liberal, o más específicamente un neoliberal, que de liberal a neoliberal no hay mucha diferencia, la verdad no hay mucha diferencia, las diferencias son insignificantes. Algunas cuestiones los liberales, propiamente liberales, como que son un poco más al extremo en su liberalidad. El neoliberal como que es un poco más cauteloso en algunas cuestiones, pero aún así todavía conserva a puntos de vista similares o iguales con los liberales. En este caso hay un punto de vista que es igual al del liberal, y es que Karl Barth, este teólogo del siglo XX, en el que se apoya ver un argumentum para darle validez o para darle peso a su publicación y a su opinión, se está apoyando en las palabras, en la opinión teológica de un hombre, de un teólogo del siglo XX que era un neoliberal, que lo que ese hombre creía de la Biblia es que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que la Biblia contenía palabras de Dios. Otro detalle de este Karl Barth
otro aspecto polémico de su teología, porque dijimos que habían dos aspectos, digamos, los más notables de su pensamiento teológico. Es que el primero que él creía que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que contenía palabras de Dios. Y el segundo es que este hombre era un universalista. ¿Qué cosa es un universalista? Un universalista es alguien que cree que al final de la historia todo el mundo se va a salvar, todo el mundo, que nadie va a ser condenado, nadie va a terminar en el infierno, nadie va a padecer la ira de Dios, nadie, todo el mundo será salvado. Al final Dios va a salvar a todo el mundo. Eso lo creía Karl Barth. Entonces, ese es el teólogo en el que se está apoyando Verum Argumentum para decir que las doctrinas de la gracia no son bíblicas. En la opinión de un neoliberal que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, que lo que cree es que la Biblia contiene palabras de Dios y que además es un universalista que no cree en la condenación eterna, que no cree en la ira de Dios, que no cree en el juicio, que no cree en el infierno, que no cree que vayan a haber personas que padezcan esa ira justa de Dios. No cree eso. Él lo que cree es que Dios va a salvar a todo el mundo. Claro, ¿por qué Karl Barth puede tomar esa postura de decir no creo en la condenación eterna? Porque para empezar, él no cree que toda la escritura es palabra de Dios. Él cree que en la escritura, o sea, en la Biblia, están contenidas algunas palabras que son de Dios, pero no todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Como él entiende ese punto de vista de esa manera, entonces él se toma la libertad de decir, bueno, esto es lo que yo creo que es palabra de Dios y esto es lo que yo creo que no lo es. Entonces, en ese sentido, él puede descartar alegremente, él puede descartar, o vamos a decir, él pudo, porque ya Karl Barth, repetimos, ya Karl Barth es alguien fallecido. Él pudo descartar muchas de las doctrinas que son básicas de la fe cristiana, las descartó alegremente, sencillamente. ¿Por qué? Porque él creía que la Biblia no era la palabra de Dios. Entonces, este es el teólogo en el que se está apoyando Verum Argumentum para decirnos que las doctrinas de la gracia no son bíblicas. Se dan cuenta hasta dónde son capaces de llegar estas personas que quieren negar la fe bíblica, quieren negar la fe reformada, quieren luchar contra la fe reformada y son capaces de negar las cosas más elementales, son capaces de decirnos las tonterías más abismales y son capaces de apoyarse en teólogos liberales y neoliberales solamente para apoyar su opinión, solamente para darle peso a su opinión. Esa es la perspectiva que tiene Verum Argumentum. Que si Karl Barth dijo que eso no era así, pues él dice, bueno, pues entonces la doctrina de la iglesia y de la fe reformada está incorrecta, porque Karl Barth dijo que eso estaba incorrecto. Pero ¿quién es Karl Barth? ¿Quién es Karl Barth? Karl Barth es alguien que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Karl Barth es alguien que lo que cree es que en la Biblia están contenidas algunas palabras de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Ese es Karl Barth como teólogo. Y en ese es el que se está apoyando Verum Argumentum. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, pues valiente reseña teológica nos está ofreciendo. Pero cuidado, porque ya yo mencioné a Roberto Armendariz como alguien que compartió en su muro personal de Facebook la publicación de Verum Argumentum íntegramente. Entonces, podemos decir que Roberto Armendariz también está de acuerdo con Karl Barth. No, lo que pasa es lo siguiente: Roberto Armendariz es como la cotorra que repite el sonido que aprende, pero sin entender lo que está diciendo. Eso es lo que le pasa a Roberto Armendariz. Yo estoy convencido de que este Roberto Armendariz no tiene ni idea de quién es Karl Barth.
Sencillamente vio una publicación que le pareció coherente con su instrucción teológica, con la instrucción, con ese discipulado con el que lo educaron o con el que lo entrenaron en su iglesia local, y él vio una publicación que es coherente con lo que a él le enseñaron y él dijo, bueno, pues por aquí me voy, y publicó alegremente, o sea, compartió la publicación de ver un argumento. Pero ¿qué fue lo que compartió? Compartió la opinión de un teólogo liberal, de un teólogo del siglo XX que no creía que la Biblia sea toda palabra de Dios, y que además creía en el universalismo, lo cual la Biblia niega ampliamente. Ahora, para ir a la escritura propiamente, porque la escritura tiene que ser para nosotros, y digo nosotros en mi caso los reformados, los que tenemos teología reformada, pues tiene que ser la fuente de la autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseña la escritura acerca de que ella es la palabra de Dios? Bueno, lo vemos en 2 Timoteo 3:16, un pasaje bastante famoso, bastante incluso bien conocido por muchísimos o por todos los cristianos. Probablemente hay algunos pasajes bíblicos que son como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un pasaje que lo conoce probablemente la mayoría de los cristianos. No creo que haya algún cristiano que no conozca ese pasaje. Este de 2 Timoteo 3:16 es otro de esos pasajes también bien conocidos. Dice, toda la escritura, no parte de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Pero Karl Barth dice, no toda la escritura. Pero la Biblia dice que toda la escritura. O sea, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Karl Barth o a la escritura? Bueno, la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Jesús le dice a los judíos de su tiempo, escudriñad las escrituras. No escudriñad partes de la escritura, las escrituras. Toda la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas, en las escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, si Cristo hubiera sabido que en lo que eran las escrituras, no todo lo que era escritura era verdadera palabra de Dios, Cristo hubiera tenido que haber aclarado eso en algún momento. Ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni nadie, ni ningún escritor del Nuevo Testamento, nadie en algún momento dijo que la Biblia no era toda palabra de Dios. De hecho, Pablo escribe, y lo acabamos de leer previamente, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Los versos 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Se está refiriendo a la Biblia. Está hablando de la escritura, de las escrituras sagradas. Está hablando de la Biblia, no está hablando de otra cosa. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? Todos los que escribieron la Biblia, todos los profetas escritores, todos los que escribieron la palabra de Dios hasta su culminación, todos fueron inspirados por Dios, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia da testimonio de que toda la escritura es palabra de Dios. Pero Karl Barth dice o dijo
que no toda la escritura es palabra de Dios, sino que en la escritura están contenidas algunas palabras de Dios. Eso es lo que Karl Barth creía acerca de la Biblia. Y en ese Karl Barth es en el que se apoya ver un argumento. Entonces, podemos confiar en la opinión de ver un argumento de que la teología reformada está incorrecta cuando el apoyo para su opinión es las palabras de un teólogo neoliberal que ni siquiera creía que la Biblia fuera palabra de Dios. Digo yo, me parece que estaría bueno hacérselo saber. Entonces, en cuanto al tema de la perdición de los impíos, porque Karl Barth, aparte de no creer que toda la Biblia es palabra de Dios, también era universalista. También creía que nadie se iba a perder. También creía que Dios iba a salvar a todo el mundo. Eso era lo que creía Karl Barth. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice Mateo 25, los versos 41 al 46. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Está hablando en el contexto del juicio a las naciones. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, los de la izquierda, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Jesús les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno. O sea, la Biblia es clara en afirmar que habrá una condenación eterna y que muchos irán a esa condenación. Eso está en Mateo capítulo 25, versos 41 al 46. También vemos las palabras del apóstol Juan en el libro, en la carta o libro de Apocalipsis. Disculpen. De Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Versos 12, 13, 14 y 15. O sea, los versos del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que en él había, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, más claro no puede ser. Hay una condenación eterna, hay un juicio y habrá una condenación de los impíos, de los que no practicaron la justicia, de los que no vivieron conforme a la piedad, de los que no se arrepintieron, de los que no creyeron, de los incrédulos, en fin. Apocalipsis capítulo 21, verso 18 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, otro pasaje que habla claramente acerca de la condenación de los impíos, de los impenitentes, de los incrédulos, de los que no se arrepintieron, de los que no buscaron la reconciliación con Dios. La Biblia es clara en el tema de la condenación de los impíos. Pero Karl Barth es alguien que no cree en la condenación, o bueno, que no creía. Bueno, ahora sí, porque ya partió de este mundo y evidentemente pues lo va a ver con sus propios ojos, probablemente lo va a experimentar en su propia vida, o bueno, en su propia, como sea que sea en este momento, ¿no? Ahora mismo
en este periodo intermedio. Es un poco, digamos que humanamente definir bien eso, pero con toda seguridad ya no es un problema de incredulidad para ella. Disculpen. Ahora, otro detalle de la opinión de Karl Barth es que la teología de Karl Barth fue ampliamente acogida, especialmente entre los teólogos liberales y entre los teólogos de la Iglesia Católica Romana. Noten quiénes fueron los que le dieron una acogida, una recepción al pensamiento teológico de Karl Barth. ¿Quiénes fueron los que finalmente abrazaron el pensamiento teológico de Karl Barth? Los liberales, los neoliberales, que también son conocidos como neoortodoxos, pero que de ortodoxos no tienen nada. Son neoliberales porque difieren de los liberales en algunos aspectos, pero mantienen similitudes, o sea, son más las similitudes que las diferencias. Y muchos teólogos, no todos, pero muchos teólogos de la Iglesia Católica Romana, esos son los grupos que le dieron una gran acogida al pensamiento teológico de Karl Barth. Y en ese pensamiento teológico es en el que se está basando, vamos a llamarle nuestro amigo Verum Argumentum, para decirnos que las doctrinas reformadas de la gracia no son bíblicas, que no se encuentran en la Biblia, que no fueron tratadas por los padres de la Iglesia. En fin, definitivamente me parece que, primeramente, el hecho de que no sean bíblicas ya lo demostramos, porque hicimos un video donde mostramos versículo por versículo, donde se encuentran esas doctrinas bíblicas. Pero además que él se apoya en el pensamiento teológico de un hombre que su teología deja mucho que desear. Ahora, sigue diciendo aquí, fue muy acogido su pensamiento teológico, su teología fue muy acogida por los liberales y por los teólogos de la Iglesia Católica Romana. Pero ha sido muy respondido, o sea, ha tenido mucha oposición de los escritores evangélicos, o sea, los reformados y otros evangélicos que tienen una tendencia más ortodoxa que liberal. Ciertamente no todos los que no son reformados, pero que son evangélicos, no todos son liberales tampoco. Y han tenido una visión más ortodoxa de la noción bíblica, teológica, en fin. Y han rechazado y han respondido mostrando su rechazo y su desacuerdo al pensamiento de Karl Barth desde el punto de vista de los evangélicos y los reformados. No hemos visto bien a este Karl Barth porque ha sido visto realmente como lo que es un neoliberal tan pernicioso como algunos escritores del siglo XIX que fueron perniciosos en sus escritos y que sus escritos malévolos también llegaron a una gran audiencia, también crearon un gran impacto. Por ejemplo, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, este psicólogo del siglo XIX, que negó y puso en tela de juicio los principios básicos de la moralidad clásica, de la moralidad tradicional, la puso en tela de juicio. Carlos Marx, que es el autor de toda esa ideología socialista que ha traído ruina a gran parte del mundo, en fin, y otros liberales de su tiempo. Pues este Karl Barth es comparado perniciosamente, su teología era tan perniciosa que es comparado con estos otros escritores que no eran teólogos, no eran escritores su temática no era el tema de la fe, pero que su
sus publicaciones fueron tan perniciosas para el mundo. Pero es que este Karl Barth, su ideología es perniciosa, al estilo de estos otros. Por eso es que fue rechazado por el círculo evangélico y reformado en general. Pero fue bien acogido por los católicos romanos, no todos, pero por muchos católicos romanos, teólogos de los católicos romanos y teólogos de los neoliberales y liberales. Esa es la figura de Karl Barth en su teología. Pero tenemos algo más que decir al respecto de Karl Barth. Vamos a aprovechar unos pocos minutos que aún nos quedan y vamos a ver algo más de la vida de este Karl Barth. ¿Quién era Karl Barth en su vida personal? Porque ya vimos ya a Karl Barth como teólogo. Un teólogo pésimo, pésimo, de lo peor. Este Karl Barth. Pero en este Karl Barth, este es el apoyo. Este es el apoyo de ver un argumento para decirnos que las doctrinas de la gracia no son bíblicas. Pero ¿quién era este Karl Barth? Además de como pésimo teólogo, además en su vida privada, en su vida personal, ¿quién era este Karl Barth? Bueno, vamos a ir ahí. Karl Barth en su vida privada. Dice Karl Barth y el problema del pecado personal. Karl Barth y el problema del pecado personal. Dice: la mayoría de los teólogos e historiadores se han ocupado de la obra, o sea, del trabajo del pensamiento teológico de Karl Barth, sin tener mucho que ver, sin introducirse, sin entrometerse mucho en la cuestión de su relación amorosa con su ayudante, una mujer que vendría siendo algo así como una secretaria, pero era como una ayudante en su ministerio, que se llamaba Charlotte von Kirschbaum, un nombre alemán, suizo, no sabría decir, pero un apellido de esa zona, de esa región, un poco complicado de repetir, pero Kirschbaum, Charlotte von Kirschbaum. Esta mujer era la ayudante, o vamos a llamarle secretaria, algo así, de Karl Barth en su ministerio, en su trabajo. Él tenía una relación amorosa con esta mujer, que no era su esposa, evidentemente, era, como decir, su secretaria. Karl Barth no solo mantuvo un romance prolongado, es decir, no fue que solo lo mantuvo prolongado, sino que tuvo la ironía, porque fue un irónico perverso este hombre, sino que invitó a su amante a vivir con él y con su familia en su propia casa. Increíble lo que hizo este hombre. Esto supuso una tensión muy fuerte en su relación con su esposa, que se llamaba Nelly. La esposa de Karl Barth se llamaba Nelly, la cual era consciente de la relación amorosa que tenía su esposo con su secretaria. Vamos a seguir llamándole secretaria para entenderlo en ese contexto más familiar para nosotros. Ok, de hecho, la depresión de Nelly llegó a ser tan grande que en cierto momento le puso un ultimátum a Barth, diciéndole que o Kirschbaum se mudaba de la casa o ella le pondría el divorcio. Entonces Barth, que siempre se mostró más racional, en fin, en su forma de actuar, respondió a ese ultimátum de su esposa Nelly con una reunión con su esposa y con su amante en la misma casa, viviendo juntos en la misma casa, que él, Karl Barth, llevó a su amante a su casa a vivir con él y con su esposa. Increíble. Entonces lo llevó a discutir, a tener una reunión entre los tres para debatir el asunto. Y el final de esa reunión es que Nelly, la esposa, recibió un no como respuesta a su ultimátum. Y fue obligada, la esposa, fue obligada a soportar que su esposo viviera con su amante en su propia casa. Ella fue obligada a esto. Barth llegaría incluso a justificar teológicamente su pecado. En un momento dado habla con su amante Kirschbaum, Charlotte von Kirschbaum, y le dice: no puede ser simplemente obra del diablo.
debe tener algún sentido y un derecho a vivir que nosotros, y aquí se detiene, dice, no, solo hablaré de mí, que te amo y que no veo ninguna posibilidad de detener esto. No veo ninguna posibilidad de detener esto. Según Barsh, la opción piadosa que él encontró, fue la de mantener, la de permanecer en esa relación entre los mandatos revelados en la palabra de Dios y la supuesta disposición de Dios en el amor que él sentía, es decir, que Karl Barth sentía por su secretaria. No podía ser, dice Karl Barth, no puede ser que Dios pretendiera que yo reniegue de mis afectos por una mujer que no es mi esposa, aunque eso esté claramente escrito o dicho, enseñado en las Escrituras. Así que concluye que Dios tiene propósitos para mantenerlo en esa tensión, negarse a divorciarse de su esposa y negarse a privarse de su relación con Charlotte. Así estoy, dice Karl Barth, así estoy ante los ojos de Dios sin poder escapar de él y de una u otra manera. Dios, según Barth, le ha colocado en un dilema imposible, en que lo más parecido a la obediencia, dice Barth, lo más parecido a la obediencia es la opción piadosa de permanecer en esa relación adúltera. Ese era el pensamiento de Karl Barth respecto a su problema de adulterio, y lo llevó a tal escala, porque miren, han habido situaciones escandalosas. Ahora recientemente se dio el caso de este pastor que probablemente todos los que vivimos en esta época nos hemos enterado, Steve Lawson, que se descubrió que tenía una relación amorosa con una mujer que no era su esposa, y que llevaba 5 años en esa relación, pero tenía esa relación en oculto. Ok, no es que esté diciendo que fuera bueno de ninguna manera. Fue un escándalo y fue algo pernicioso, malo, perverso de su parte. Engañó a la iglesia, engañó a su esposa, engañó a todo el mundo, en fin. Y definitivamente eso lo descalificó para el ministerio, obviamente. Ahora, este Karl Barth fue tan necio, pero cínico, es la palabra correcta. Fue tan cínico, que no solo mantuvo permanentemente esa relación con su amante, con su secretaria, sino que además la llevó a vivir a su casa con su esposa y obligó a su esposa a soportar esa relación. Y todavía buscó razones teológicas para defender su pecado delante del mundo. En fin. Ahora, ¿cómo responderíamos a esto realmente? Bueno, la respuesta sensata y bíblica sería la importancia de la pureza del corazón al acercarse a Dios. Debido a la santidad de Dios, acercarse al santo, al Dios santo, de cualquier modo, e incluso intelectualmente, es acercarse a aquel que es fuego consumidor, como lo dice Hebreos 12:29. No podemos evitar el calor de su santidad. La naturaleza misma de Dios no nos da la opción de contemplarlo correctamente en un sentido compartimentado, donde lo consideramos con exactitud intelectual, pero con corazones fríos y manos impuras que se alejan de él. En la medida en que nosotros contemplamos correctamente a Dios, participamos de su mente divina, o sea, de su pensamiento, de la obra de Dios en nosotros, conforme a sus pensamientos, la cual es tan santa que no puede hacer otra cosa que santificar todo lo que esté en su presencia. O sea, si tú te acercas a Dios sinceramente para contemplarlo en su revelación, inevitablemente eso tiene que traer sobre ti un sentido de santificación. Eso tiene que traer santificación sobre ti. Pero este Karl Barth, teólogo neoliberal, que negaba que la Biblia fuera palabra de Dios y que negaba la condenación de los impíos, pues definitivamente se dio el lujo de llevar su cinismo hasta el extremo.
no os conforméis con la impiedad. Pienso al menos en 3 implicaciones inmediatas que todos nosotros, a la luz de esta meditación, pues debemos tener. En primer lugar, no te conformes con teólogos impíos. Este Karl Barth era un teólogo impío. Este Karl Barth, en el que se apoya Verum Argumentum, era un teólogo impío. No te conformes con teólogos impíos. En segundo lugar, no te conformes con pastores impíos. Los pastores son los principales maestros de las congregaciones. O sea, no son los únicos maestros que hay en una congregación, pero son los principales maestros de una congregación. ¿Qué pasa si el pastor y el teólogo de la iglesia son personas impías? Pues que ellos van a vivir impíamente, pero van a justificar su impiedad y van a mover al resto de las personas hacia la misma impiedad. Entonces, no te conformes con teólogos y pastores impíos. Y en tercer lugar, no te conformes con la impiedad en tu propia vida. El extraordinario libro de R.C. Sproul. R.C. Sproul escribió varios libros, pero entre esos libros escribió uno llamado Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Así es, ese es el título de este libro en especial, o este en particular que estamos tratando en este momento. R.C. Sproul escribió un libro llamado Todos somos teólogos. Dice: con demasiada frecuencia pensamos que la contemplación de Dios es obra de teólogos y pastores profesionales y que su trabajo, el trabajo de estos teólogos profesionales, es el de enseñarnos a nosotros, y que nosotros, bueno, pues simplemente nos dejamos guiar por lo que dicen ellos. Ok, a ver, es cierto que Dios le ha dado maestros a la iglesia, y la labor de los maestros es ayudar al resto de los creyentes a crecer en la fe gracias al conocimiento que Dios le ha dado a estos maestros. Eso es una realidad. Pero no te conformes con eso, porque tú también eres teólogo. Ok, tú no eres un teólogo profesional, pero desde el momento que tú tienes una creencia en Dios y tienes que justificar mentalmente tu creencia, tú estás haciendo teología. Ahora, tu teología puede ser buena teología si está debidamente apoyada en las Escrituras, o tu teología va a ser mala teología si no está debidamente apoyada en las Escrituras. Entonces, la cuestión es que todos los caminos del deseo por Dios conducen a esa contemplación que nos lleva a la santificación. Nos lleva a la santificación. Por lo tanto, no te puedes conformar con teólogos impíos, con pastores y maestros impíos y con la impiedad en tu propia vida. La santificación es la voluntad de Dios. La santificación es la voluntad de Dios. Entonces, para concluir nuestro video ya en este punto, que ya hemos tenido bastante tiempo aquí, vamos a cerrar con este aspecto de este segundo párrafo de la publicación que hace Verum Argumentum, donde él niega que las doctrinas de la gracia sean bíblicas y que se encuentren en las Escrituras, lo cual respondimos en el video anterior, y apoya la opinión de que esas doctrinas no son bíblicas con lo que enseñó un teólogo del siglo XX llamado Karl Barth, que era un liberal, o más específicamente un neoliberal, que para el caso es prácticamente lo mismo, que no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios, que creía que la Biblia contenía algunas palabras de Dios, pero no todas, que creía en el universalismo. Claro que él tenía que creer en el universalismo porque él mismo era un impío, que estaba viviendo impíamente, y por supuesto no se podía condenar, tenía que justificar su pecado con teología propia. Entonces, ¿qué hizo? Pues se movió dentro de un ámbito teológico liberal, donde negó que la Biblia fuera la palabra de Dios, porque esto le servía perfectamente para poder justificar su pecado. Justificó su pecado y llevó su pecado a tales extremos que ni siquiera otras personas que han cometido el mismo pecado han llevado ese pecado a los extremos, de impiedad, a los extremos de impiedad y de cinismo a los que los llevó Karl Barth. Y ese Karl Barth
es el apoyo teológico de Verum Argumentum para decirnos que las doctrinas de la gracia no son bíblicas. Entonces, cerramos aquí este video. Espero verlos en el próximo video. En el próximo video vamos a hacer un resumen más bien de cómo estas doctrinas de la gracia se encuentran no de manera amplia, pero sí en algunos toques de estos temas doctrinales en los padres de la iglesia, especialmente en los padres tempranos, en los padres antes del concilio de Nicea, en los primeros padres de la iglesia, como estos pensamientos de las doctrinas del tulip sí se encuentran en los padres de la iglesia. Repito, no se encuentran de manera detallada al pormenor, claro que no, porque no fueron asuntos tratados por los padres de la iglesia de manera detallada, porque tenían a otros asuntos de los cuales ocuparse. Pero sí se encuentra el pensamiento de estas doctrinas en el pensamiento de los padres de la iglesia. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video.